Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Este es el reverendo Antonio Valentín, aquí en su programa Interpretación Bíblica. Estamos muy contentos de poder nuevamente, a través de estos medios, llegar a su presencia. Les pedimos encarecidamente que pueda suscribirse a nuestro programa para que así continuamente pueda seguir recibiendo los temas de importancia, que en este momento estamos hablando de temas escatológicos, que son temas muy necesarios en este tiempo que estamos viviendo. También le puede dar un like, amén, si se está edificando. Hemos recibido mucho respaldo dentro de nuestro programa Interpretación Bíblica. Y en el día de hoy quisiera continuar el tema que iniciamos el último programa sobre si verdaderamente es el fin del mundo, o como podemos decir, el fin de un globo terráqueo que va a ser totalmente destruido, porque va a haber otra creación más. O sea que entonces esta creación que tenemos en el día de hoy, esta creación que el Señor ha hecho, ¿verdad? Como dice Génesis, Dios hizo los cielos y la tierra. Dios ha hecho todo esto con un propósito de glorificar su nombre. Sabemos que la introducción del pecado dañó a la imagen que hay en el hombre desde los inicios. El hombre entonces entra en un panorama, en un paradigma de rebelión contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos. La naturaleza del hombre entonces entra en conflicto con Dios. Entonces, cuando hablamos del fin del mundo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces que Dios ha de destruir el globo terráqueo por causa de la rebelión humana, como muchas personas nos lo han estado enseñando. Tenemos precedencias sobre una destrucción total de otro planeta por causa de la rebelión de algún ser. Esto es una suposición. Tenemos precedencias bíblicas, no de una destrucción del globo, sino de la destrucción de una humanidad. Y estamos hablando de la humanidad antediluviana, donde la Biblia nos enseña que Dios envió un diluvio y todos aquellos murieron menos 8 personas. Quiere decir que aquellas personas que fueron exterminadas prácticamente por la ira de Dios, fueron personas que en su mente y en su corazón, como dicen las escrituras, había designio de mal en ellos. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque la maldad era tan devastadora que no había en ellos inicios de arrepentimiento y de buscar la presencia de Dios. Inclusive en Génesis dice que los hombres comenzaron a adorar a Jehová. Estamos hablando de la descendencia de ¿verdad? De Abel y de también Sem, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo hay una mezcla en la narración bíblica, donde la contaminación abarca tanto a una como a la otra. Pero siempre Dios ha tenido, como dice la Biblia, un remanente fiel, personas que no se inclinan ante los Baales. Y tenemos a Noé como aquel hombre que fue temeroso de Dios a pesar de toda aquella corrupción y aquella contaminación que había alrededor. Tenemos también un ejemplo como Lot, donde Lot también, amado hermano, vivió en Sodoma y Gomorra, experimentando y viendo los horrores de una sociedad pecadora, una sociedad corrupta, una sociedad que se había corrompido y no había valores en ellos. Siempre Dios tiene un remanente dentro de esos procesos de juicio, porque el linaje debe de continuar. El cumplimiento del Señor desde Génesis 3:15, que la simiente del Señor, la misma que Dios le habló a Abraham, la simiente que era Cristo Jesús,
Estamos viendo en ese protoevangelio Génesis 3:15 cómo la serpiente mordería el cascañal, pero ésta le pisaría. Entonces la preservación es algo bien importante dentro de los fenómenos ecológicos, catastróficos. Estamos viendo, como decía yo al principio, que fue la humanidad la que fue ejecutada por el juicio de Dios. Dios dejando la simiente limpia. Y esto es algo bien interesante, porque vemos a Dios decirle a Noé lo mismo que le dijo a Adán y a Eva: fructificaos y multiplicaos, porque no había más humanidad, solamente la familia de Noé, y ya nosotros conocemos la historia, el desarrollo. No voy más a destruir la humanidad con agua. Una promesa que el Señor le hizo a Noé, es un pacto con Noé importante de entender en este momento. Entonces tenemos que reformular y tenemos que analizar y reevaluar nuestro concepto del fin del mundo. Si el fin del mundo es una transición de panorama, de época y de era. Les había mencionado en el programa anterior que cuando en Mateo se habla sobre el fin del siglo, no está hablando sobre la destrucción del globo terráqueo, sino la transición de una época a otra época. Eso es un tema que es bastante abarcador dentro de los conceptos que estamos hablando, donde ahora la aparición de nuestro Señor Jesucristo culmina con el tiempo malo para comenzar el siglo bueno. Y el siglo bueno es el reino de Dios entre nosotros, que comenzó a través de nuestro Señor Jesucristo y continúa a través de la iglesia. La iglesia es partícipe de los poderes venideros. Quiere decir que escatológicamente la venida de Cristo con gloria y poder traerá en una forma total ese poderío del reino de Dios, donde ese fin del siglo tendría, en ese sentido escatológico, mirando hacia el futuro, tendría unos cambios drásticos. El dominio del caos ya se eliminaría, porque dice que el Señor quitará el pecado en un día. Es decir, que el reino de Dios, esa nueva esperanza escatológica, no es la destrucción total de un globo para crear un mundo nuevo o un globo nuevo. Tenemos que tener cuidado con eso. La tierra ha pasado por catástrofes diversos y muchas personas han perecido y muchas personas han muerto. Eso lo vemos en toda la historia. En toda la historia donde la iglesia participó de alguna era o algún periodo de tiempo. Ellos veían todos esos catástrofes como eventos apocalípticos, veían en el apocalipsis cumplirse las persecuciones, las enfermedades, los virus, las guerras devastadoras y todos aquellos eventos sociológicos, aquellos eventos, amado hermano, históricos, han sido parte de esas transiciones históricas que dentro de lo que llamamos escatología, ellos tuvieron su propia experiencia escatológica, pero no vino el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Pedro nos enseña en la Escritura que pues muchos han dicho que se han burlado de la venida de Cristo. En el tiempo de Pedro, cuando Pedro escribió, habían burladores, porque el cambio, la transición hacia una nueva era marcaba definitivamente esa proyección de esa esperanza escatológica del establecimiento de un nuevo reino físico en Cristo Jesús. Yo soy de los que postula, estamos disfrutando de ese reino, somos parte de ese reino, pero, ¿verdad? Ya, pero ni todavía. Quiere decir que esperamos una consumación completa de esa experiencia gloriosa de la venida de Cristo y todos esos beneficios. Pero si nos ponemos a analizar quizás Pedro posiblemente ya estaban experimentando, ya Jerusalén estaba experimentando aquella profecía de Mateo 24, donde vendría la destrucción de Jerusalén
y el templo, donde culminaría una faceta para establecer entonces un reino y una adoración totalmente espiritual, sin la marginación o el medio de una estructura física. Y esto hay que entenderlo de esa forma. Y posiblemente ya se estaban preparando para la venida de Cristo, en gloria y en poder, porque verán al Hijo del Hombre en gloria y en poder bajar de las nubes con sus ángeles. Esto es algo bien hermoso, donde Jesucristo proféticamente usa las estructuras del Antiguo Testamento, un idioma, el lenguaje que ellos conocían, cuando decía: Jehová descenderá con su juicio, descenderá con una nube de poder, en ese sentido escatológico, pero también simbólico. No estamos diciendo que la venida de Cristo es simbólica, no. Estamos hablando de la forma literaria, organizada, la retórica, para que aquella gente pudiesen entender que lo que Cristo estaba hablando era un juicio, una destrucción completa, que lo vemos en el libro del escritor Josefo. Y otros escritores también de la época que pudieron describir los horrores de aquella destrucción completa de Jerusalén, donde no hubo ningún cristiano que pereció allí, porque vieron las señales y entendieron las señales, escucharon las señales, las entendieron, las comprendieron y las vivieron. Queremos decir que ellos se fueron para Perea, lejos de aquella total destrucción, y así consecutivamente la diáspora. Y es algo que hay que entender, cómo hay transiciones. ¿Será el fin? ¿Cuándo será el fin de estas cosas?, le decían los discípulos a Jesús. Y Jesús en Mateo les muestra una trayectoria de acontecimientos que tiene su doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando Hitler comenzó a matar a muchos judíos en lo que llamamos el Holocausto, muchos veían a Hitler como el anticristo. Los cristianos de su época lo veían como el anticristo. Veían el cumplimiento de todas las cosas. Veían quizás la venida de Cristo inminente en ese momento. Nosotros los pentecostales predicamos la inminencia de la venida de Cristo porque hemos experimentado a Joel. Joel nos habla y nos dice claramente que para los últimos tiempos el Espíritu de Dios descenderá sobre los jóvenes, sobre los ancianos, y sobre todo si hablarán lenguas y profetizarán y tendrán sueños y tendrán visiones. Y después dice: y después vendrá el día malo de Jehová. Y hay una conexión importante dentro del fundamento neumatológico de la iglesia y los acontecimientos escatológicos. Entonces, el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, inaugura una iglesia escatológica en espera del cumplimiento de Mateo 24 para el recibimiento de un reino sempiterno y un reino que se establece en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es hermoso, poder mirar esta perspectiva de esta forma. Entonces, tenemos que saber que cuando Juan dice: vi cielo nuevo y vi tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no estaban, no significaba que este globo terráqueo iba a ser removido. No, está hablando poéticamente, está hablando conforme al idioma y el lenguaje de una literatura apocalíptica, una utopía donde se imaginan en esa estructura profética una nueva existencialidad en la ausencia del pecado y de la maldad y de la marginación humana, donde hay una unidad, donde hay una armonía con todos, especialmente con nuestro Dios. Por eso Apocalipsis sigue hablando que Dios es nuestra luz y nuestro sol, y no habrá noche, sino que habrá día. Y nos está hablando entonces, si esto se preguntan algunos hermanos, si esto está hablando sobre algo literal o es algo poético o simbólico. Pues mire, yo siempre he dicho a ustedes que la Biblia es su propio intérprete, y vemos en la Biblia donde nos muestra a Cristo como el sol de justicia. ¿Por qué?
porque somos hijos de la luz. Él es la lumbrera mayor. Yo soy la luz del mundo. Y nos está hablando entonces de un dominio total de la verdad y del orden de Dios. Una nueva esfera, un nuevo orden establecido por Dios, porque Dios no quiere destruir la tierra como muchos pretenden, sino Dios quiere transformar y liberar este globo terráqueo de la maldición que el mismo hombre la ha establecido. Por eso dije anteriormente que la tierra gime, llora, está desesperada por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en esa cosmovisión, de la venida de Cristo, a establecer el reino sempiterno que nos habla Daniel, un reino que destruye todos aquellos reinos que han traído mortandad y destrucción, para establecer una piedra grande que representa la piedra de ángulo, establecida en Cristo Jesús, que desmorona toda aquella estructura de pecado de una sociedad alejada de Dios. El fin no es la desaparición de este globo terráqueo, sino es el fin de una estructura de pecado que ha dominado el mundo entero, llevando al hombre en un caos, tomando decisiones egoístas, egocentristas, para establecer el reino de Dios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha puesto en nuestras manos, es el evangelio de la nueva creación. Comenzando por nosotros, hemos sido recreados a la imagen del nuevo hombre, una creación nunca visto aquí en la tierra, que ni Adán participó de ella. Hemos sido recreados en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y nuestro mensaje es un mensaje de recreación, es un mensaje de transformación. Nosotros, a través de nuestro evangelio, transformamos a la sociedad a través de la predicación del nuevo orden, de las nuevas estructuras, de la cosmovisión celestial, de los planes eternos de Dios. El propósito final de Dios no es la destrucción de este globo terráqueo, sino devolver en el estado primigenio, el estado del Edén. Oiga, esa palabra Edén me encanta, porque nos está hablando a nosotros de felicidad. Por eso vemos en el profeta, en el Antiguo Testamento, en esa visión mesiánica, donde el león y el cordero moran juntos, donde el niño toma la serpiente en sus manos y no le muerde. Está hablando, como le dije anteriormente, una forma simbólica y poética, estos oráculos que muestran de una forma definitivamente la forma en que vamos a vivir, la armonía. Qué maravilloso es poder decir que el fin del siglo es la transformación y la transición, donde el hombre encuentra a Dios y comienza a vivir para Él de una forma especial. El Señor Jesucristo en su venida, oiga, maravilloso, donde todo ojo le verá, donde veremos nosotros con nuestros ojos al Rey de Reyes, Señor de Señores, donde todas las naciones harán lamentación por Él. Y la iglesia dice, ven, ven Señor Jesús, te esperamos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, y en el Señor hay victoria. Este ha sido su hermano Antonio Valentín. Este es su programa Interpretación Bíblica, esperando que toda esta palabra sea de bendición para usted y crecimiento. Le invitamos a que nos haga preguntas, a que diga sus opiniones personales también, que nos pueden retroalimentar en nuestro conocimiento y podemos aprender de ustedes igualmente. Acuérdense de suscribirse en nuestro programa Interpretación Bíblica y además denos un like como señal de edificación y aprendizaje. Este ha sido su hermano Antonio Valentín, para servirle en su programa Interpretación Bíblica.